Bueno, buenas noches. Buenas noches, doctor. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo estamos hoy? Buenas noches, doctor. Todo es peluche. Doctor, buenas noches. Estamos con el sexto A, ¿cierto? Sí, señor, sexto A. Sexto A. Sexto A. Bueno. Hoy entonces harían una exposición. No, doctora, No, ya doctor, creo que terminamos. Vamos a hacer una investigación que el doctor dijo que íbamos a hablar sobre ello. Usted dijera que nos iba a asignar a un tema para una exposición para que se lo entregáramos a usted o lo mandáramos por correo, creo. Una investigación, sí. Tengo acá. Sexto A nocturno. Sí, ya están todos calificados, ¿cierto? Y entonces... Miren, con el otro curso hice una concesión. Que quiero hacer con ustedes. Los que sacaron en el examen pasado de 4 para arriba, la propuesta que yo le hice ese curso y la aceptaron es igual la misma propuesta que les voy a hacer ahora. Y ustedes miran si la aceptan o no. Los que sacaron de 4 para arriba, les repito la nota. ¿Sí? Por ende, entonces, los que tienen menos de 4 son los que tienen que presentarme ese trabajo y alargo el plazo hasta el lunes para que me lo presenten, me lo manden por correo. Entonces, si están de acuerdo, lo hacemos. Si no están de acuerdo, pues no lo hacemos. Oigo voces. Estamos de acuerdo, hombre, doctor Altamar. De acuerdo, sí. Yo también estoy de acuerdo. De acuerdo. Moción aprobada. De acuerdo, doctor. De acuerdo, doctor. Gracias. Entonces, a ver. Entonces vamos a mirar a ver. Profe, buenas noches, ¿cómo está? Profe, ¿y hasta qué hora, a qué correo, los temas, cuáles van a ser? En esas estoy en este momento. Gracias, profe. Bueno, entonces, Solo la represión, copia. el tema va a ser el cheque. Yo no quiero que sea una cosa voluminosa, ¿no? Sino al grano, lo que es.
para que no salga un asunto muy extenso. Entonces el tema va a ser el cheque. Entonces, lo que yo voy mencionando son los puntos que ustedes tienen que investigar y me lo contestan por escrito. Lo mismo en grupos, ¿no? En grupos. Y me lo mandan al siguiente correo. Entonces, anoten, por favor. maraltaedgar@hotmail.com. maraltaedgar@hotmail.com. Díganme si me están escuchando bien. Sí, Sí se doctor. escucha, doctor. Doctor, Sí, señor. perfecto. Sí, señor. Perfecto. maraltaedgar@hotmail.com. Entonces, entre sábado, domingo y lunes, tienen hasta el lunes para presentarme eso. Me lo mandan a mi correo, el grupo. Entonces, ¿sobre qué van a investigar? El tema central es el cheque. El cheque. Entonces, aquí investigan origen del cheque, naturaleza jurídica del cheque, qué es el contrato de cuenta corriente, características del cheque. Por ejemplo, que el cheque es un instrumento de pago, la negociabilidad, que requiere provisión de fondos, que el cheque es siempre pagadero a la vista, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿cuáles son las características del cheque? Creación y forma del cheque. ¿Qué es la provisión de fondos? ¿Qué entendemos por provisión de fondos? Efectos de la falta de provisión de fondos. Limitaciones a la negociabilidad de los cheques. Negociabilidad de cheque girado a nombre Profe, qué de... pena. El anterior, ¿cuál fue? Que se escuchó entrecortado, qué pena. Limitaciones a la negociabilidad de los cheques. Y antes de ese dije provisión de fondos. ¿Qué es la provisión de fondos? Efectos de la falta de provisión de fondos. Después sí, limitaciones a la negociabilidad de los cheques. Negociabilidad de cheque girado a nombre de un banco. ¿En qué momento es exigible el cheque? ¿Cuándo es pagadero el cheque postdatado? Plazos para la presentación de un cheque para su pago. Presentación extemporánea de cheque para su pago. ¿En qué consiste la presentación de un cheque en cámara de compensación?
¿Cómo puede ser el pago del cheque? Plazo máximo para la presentación de un cheque para su pago. Revocatoria de pago de un cheque por su girador. O sea, revocatoria de cheque. ¿Cómo puede efectuarse la revocatoria de pago de un cheque? Causas para solicitar la revocatoria del cheque. Cuando existe orden injustificada de no pago de un cheque. Cuando existe orden injustificada de no pago de un cheque. La muerte o la incapacidad del librador no impide el pago del cheque. Hechos relativos al girador que pueden obligar a rehusar el pago del cheque. Repito este último punto. Hechos relativos al girador que puedan obligar a rehusar el pago del cheque. ¿Qué es el protesto del cheque? ¿Cómo debe realizarse el protesto? ¿Cuándo debe realizarse el protesto? El primero es cómo debe. Ahora esta es cuándo debe realizarse el protesto. ¿Dónde debe realizarse el protesto? Obligación del banco girado de devolver al librador los cheques originales que haya pagado. Obligación del banco girado de devolverle al librador los cheques originales que haya pagado. Caducidad de la acción cambiaria en el cheque. Razón fundamental de la acción cambiaria en el cheque. Clases de acción cambiaria en el cheque. ¿Qué es propiamente la caducidad de la acción cambiaria? Repito, ¿qué es propiamente la caducidad de la acción cambiaria? ¿Quién declara la caducidad y contra quién se ejerce? El término de la caducidad se puede interrumpir
el término de la caducidad se puede interrumpir. Se puede proponer como excepción la caducidad de la acción cambiaria en el proceso ejecutivo, en el proceso de ejecución. Se puede proponer como excepción la caducidad de la acción cambiaria en el proceso de ejecución. Prescripción de la acción cambiaria del cheque. ¿Qué es la prescripción de la acción cambiaria? ¿Qué es qué, profe? Qué pena. Dígame. Sí, le oigo, dígame. ¿Podría repetir, profesor? Qué pena con usted. Prescripción de la acción cambiaria en el cheque. Ustedes saben que hay dos tipos de prescripciones. Uno encaminado a la adquisición de un derecho y otro encaminado a la extinción de un derecho o de una obligación. ¿Qué es la prescripción de la acción cambiaria? A ver. Bueno, unos 3 puntos más y se acabó. ¿Cómo se cuenta el término de prescripción de la acción cambiaria del cheque? Interrupción de la prescripción de la acción cambiaria. Suspensión del término de prescripción de la acción cambiaria. Y finalmente, pues hay muchas preguntas. ¿En qué momento y de qué forma se puede alegar la prescripción? Sobre el cheque hay muchos temas más, ¿no? Pero que me estudien eso está bien. Entonces, si ustedes quieren, sobre lo que yo les acabo de dictar, si quieren una explicación, una ampliación del tema, y entonces lo hacemos. ¿Ok? Doctor, buenas noches. Buenas noches, sí. Doctor, el día lunes tenemos plazo hasta qué horas. Pues hasta la clase, hasta antes de Bueno. entrar a clase. Listo, doctor, muchas gracias. Bueno. Hay unos temas que podríamos revisarlos aquí, no sé, de los que les mencioné, ¿con cuál quieren ustedes empezar que revisemos? Por ejemplo,
el contrato de cuenta corriente. ¿Qué es? Carácter doctrinario del cheque, características del cheque, creación y forma del cheque, no sé. Bueno. El cheque, es decir, no existe uniformidad doctrinal para explicar la naturaleza jurídica del cheque. Se han dado miles de definiciones, pero recientemente se ha sostenido que el cheque es toda una institución de cambio con fisonomía propia, pero atada a la institución bancaria de forma indisoluble. Es decir, no puede hablarse de cheque, no puede hablarse de chequeras si no hablamos de bancos. Entonces, no podemos hablar de cheque sin referirnos a un banco. Hay unas relaciones bancarias que en su comienzo se establecen entre el librador, los garantes, o sea, los avalistas, los endosantes, pero de todas maneras siempre con relación a un banco. Y entonces tenemos el contrato de cuenta corriente. ¿Qué es el contrato de cuenta corriente? El artículo 1382 del Código de Comercio define la cuenta corriente bancaria como un contrato de depósito. Un contrato de depósito por el cual quien tiene la calidad de cuenta correntista adquiere la facultad para consignar sumas de dinero y cheques en un establecimiento bancario. Entonces, los consigna, deposita dinero, cheques, pudiendo luego disponer total o parcialmente de esos fondos mediante la emisión de cheques. Entonces, si hablamos de contrato de cuenta corriente, pues tiene que haber una solicitud de apertura. Esa solicitud de apertura la hace cualquier persona a un banco y el banco somete a examen esa solicitud para verificar la capacidad del peticionario, sus documentos de identidad, el balance, las referencias bancarias y comerciales. Y luego, después de todo eso, el banco decide si lo acepta o no como cuenta correntista. Entonces, quien sea aceptado como cuenta correntista debe suscribir el reglamento del contrato de depósito en cuenta corriente bancaria, por el cual adquiere obligaciones tales como mantener provisión de fondos, permitir los pagos parciales, utilizar talones de cheques creados por el banco, debe responder por el giro de cheques, debe responder por dejar espacios en blanco. Entonces, en este contrato de cuenta corriente interviene el depositario, o sea, el banco, cuyas obligaciones fundamentales son acreditar el depósito de las sumas de dinero y aceptar las órdenes de pago que emita el titular de la cuenta.
como consecuencia de ese contrato de gestión celebrado con el banco. El depositante, ¿quién es? Es el que abre a su nombre la cuenta y hace los depósitos. Es el titular, es la parte activa. El depositante puede ser una persona natural o una persona jurídica. Puede intervenir únicamente a su nombre o puede intervenir conjuntamente con otras personas. Puede autorizar la firma a terceros para efectos de retiros de dinero de la cuenta. En fin. El contrato de cuenta corriente se extingue por voluntad del cliente o del banco por tener la cuenta un saldo menor que el señalado en el reglamento o por causas de manejo inadecuado o de manejo ilegal. Entonces el banco le puede cancelar la cuenta. Bueno. Características del cheque. A pesar de que la letra de cambio y el cheque tienen en la práctica los mismos elementos personales, como el librador, que es el mismo girador, el librado, que es el mismo girado, y beneficiario, y de contener ambos contienen, ambos son títulos que contienen una orden incondicional de pagar suma de dinero. La letra tiene una orden de pagar una suma de dinero, el cheque es una orden de pagar. Entonces decimos que el cheque es un instrumento de pago y la letra es un instrumento de crédito. Entonces el cheque es un instrumento de pago, la letra un instrumento de crédito. El cheque cumple una función distinta de la letra. Por eso no es desatinado afirmar que quien entrega una letra necesita dinero, más quien entrega un cheque tiene dinero. Quien entrega una letra necesita dinero, pero quien entrega un cheque tiene dinero. Entonces, ¿cuál es el objetivo fundamental? Pues es sustituir el pago en billetes de banco. Es decir, esos billetes hacen las veces de dinero. Esta es la función fundamental del cheque. La letra, por el contrario, lleva íncita la idea de dilación de pago. La negociabilidad del cheque es relativamente corta y puede estar sometida a restricciones de conformidad con el 715 del Código de Comercio. Mientras que en la letra no existe límite a su circulación, el cheque sí puede tener límites para su circulación. El cheque requiere provisión de fondos, esto es, un saldo a favor en la cuenta corriente del banco librado. Unos fondos suficientes para hacer el pago, mientras que en la letra esa provisión no existe. El cheque es siempre pagadero a la vista, es decir, al momento de su exhibición al girado, mientras que en la letra de cambio habrá que atender las modalidades de vencimiento y los plazos de presentación para su pago total o parcial. Entonces, los cheques que aparezcan o que aparecen con fechas anteriores o posteriores a su día real de emisión
no tienen valor. O sea, son pagaderos a la vista. El cheque está precedido del contrato de cuenta corriente bancaria entre el librador y librado y debe ser extendido en talonarios creados por el banco, autorizados por el banco. En tanto que la letra de cambio no está precedida de ningún contrato o convención que sea requisito sine qua non para su giro, y tampoco está sujeta la letra al rigorismo de una forma o un documento predeterminado. El cheque, por su propia naturaleza, es un instrumento de pago. No se presenta para su aceptación, ya que es un medio de pago que se convierte después en medio circulante. Al paso que la letra sí es un documento de crédito. La presentación para la aceptación es necesaria en los casos impuestos por ley o de aquellos que sean potestativos. Esos términos potestativos los acuerdan las partes. El papel que representa el librado es solo el de persona facultada por el girador para realizar el pago, por lo que obra como él en su nombre, en tanto que en la letra de cambio el jurado es el principal obligado, es decir, quien adquiere la carga de pago. El librado no contrae obligación cambiaria. El librado no contrae obligación cambiaria, a no ser que reconozca el cheque o lo certifique, tal y como dice por acá el 739 del Código de Comercio. Vamos a mirar qué dice el 739 del Código de Comercio. 739. $739. El librador o el tenedor de un cheque puede exigir que el librado certifique la existencia de fondos disponibles para su pago. Este cheque se denomina certificado. Entonces, el librador, el tenedor de un cheque puede exigir que el librado certifique la existencia de fondos. Y si la certifica, entonces el cheque se llama cheque certificado. Entonces, la certificación, como proviene del banco, lo hace cambiariamente responsable frente al tenedor, porque la certificación implica que el banco garantiza al tenedor que el cheque será pagado. Eso se acostumbra entre bancos. Un banco llama a otro y le dice, mire, aquí tengo un cheque para ustedes, un cheque que vamos a cobrar, un cheque que se va a consignar. Pero hágame un favor, en este momento, certifíqueme ese cheque. Entonces el otro banco mira, ve que sí hay fondos. Entonces le dice, sí, tranquilo, ese cheque que usted me va a cobrar ya está certificado. ¿Qué le está diciendo? No se preocupe, cóbrelo, que ya hemos aquí como que guardado la suma que ese cheque necesita, se lo estamos guardando para cuando usted venga y lo cobre. Es un cheque certificado. Bueno. Respecto de la certificación hará o hace cambiariamente responsable al librado frente al tenedor del cheque y que el cheque será pagado a su presentación. Esa es la responsabilidad. Certifíqueme este cheque, listo. Tranquilo que ya
Aquí ya le guardo la plática para cuando usted venga a cobrar. A veces entre bancos se ponen una expresión visto bueno o certificado. Entonces la expresión visto bueno, certificado u otras equivalentes suscritas por el librado o la sola firma de este equivalen a certificación. Bueno. Sigamos nosotros a... La negociabilidad de un cheque puede ser limitada. Hay limitaciones a la negociabilidad de los cheques. Sí, es posible restringir la negociabilidad de los cheques de conformidad con el artículo 715. Ese artículo nos dice que la negociabilidad de los cheques podrá limitarse insertando en ellos una cláusula que así lo indique. Entonces, los cheques no negociables por la cláusula correspondiente o por disposición de la ley solo podrán cobrarse por conducto de un banco. Sí, porque le quitaron la negociabilidad. La negociabilidad puede quitársele a un banco poniéndole cláusulas al cheque, como por ejemplo, no negociable, no transferible, no susceptible de endoso, no se puede endosar ni ceder, u otras que son equivalentes. Por ejemplo, páguese únicamente al primer beneficiario, o para consignar solamente en la cuenta del beneficiario. Entonces, tiene por efecto impedir que el beneficiario pueda ceder su derecho o que el título pueda ser negociado por alguien después de haberlo adquirido por medios, pues, puede ser ilícitos, adquiridos con un tercero buena fe o exenta de culpa. Bueno, presentación y pago del cheque. ¿En qué momento es exigible el cheque? El artículo 717 del Código de Comercio. Miremos aquí a ver el código. El 717 del Código de Comercio nos dice presentación y pago. El cheque será siempre pagadero a la vista. Cualquier anotación en contrario se tendrá por no puesta. Y el cheque postdatado será pagadero a su presentación. Entonces, el cheque será siempre pagadero a la vista. Por consiguiente, cualquier anotación que se le haga se tiene por no puesta. Es el caso de los cheques posfechados. Si a mí me dan hoy un cheque y le ponen fecha, por decir 10 de febrero, pues muy bien, hoy estamos a 5, sábado 6, domingo 7. Entonces el lunes, que es 8, se supone que yo no podría cobrar ese cheque porque está posfechado. Entonces, en estricto sentido, ese cheque habría que cobrarlo para el día en que se dijo. Se me giró un cheque hoy
y le pusieron fecha para cobrarlo el 10. No, señor, pues si yo puedo llegar el lunes y desconozco ese acuerdo de que el cheque sería posfechado, de que el cheque se presentaría para su pago el día 10, pero yo llego el lunes y si hay fondos, el banco me lo tiene que pagar. ¿Por qué razón? Porque el cheque, cualquier anotación que ustedes le pongan, es siempre pagadero a la vista. Entonces, de esto se tiene que, cumpliendo el título con las menciones y los requisitos de ley y partiendo de la base de la suficiente provisión de fondos para atender el pago, el banco girado está obligado a atender la orden dada por el girador en el momento de su presentación. Esta presentación no es para la aceptación, sino para su pago. Entonces, el cheque es siempre pagadero a su presentación. Entonces, el cheque postdatado es pagadero a su presentación. La postdata de un cheque se acostumbra entre comerciantes y se respeta. Vea, mire, tranquilo, yo le pago esta obligación el lunes, el martes, el miércoles. Pero, es decir, usted no me consigna el cheque ni el lunes ni el martes. Consígnamelo para el miércoles o jueves. Ah, bueno, sí, tranquilo. Entonces, el deudor gira un cheque para fecha miércoles o jueves. Pues si el acreedor coge ese cheque y se presenta el lunes, entonces si hay fondos, el banco lo tiene que pagar. Oiga, pero mire que aquí este cheque tiene fecha 10 de febrero. Sí, es un cheque postdatado, pero los cheques postdatados no existen. Existen en la medida en que los entre comerciantes se quieran autorrespetar, ¿no? Mira, yo te doy este cheque en garantía, no me lo consigna antes del miércoles o jueves, porque antes del jueves tú tienes la plata. Te garantizo que el lunes, el martes a más tardar, tienes la plata. Y si no, entonces el miércoles consignas el cheque. Entonces, han dado un cheque en garantía, un cheque postfechado, postdatado. Pues el beneficiario de ese cheque, si quiere respetar, espera hasta el 10. Si no, el lunes por la mañana, tan pronto abran el banco, él se presenta a cobrarlo. Y si hay fondos, el banco lo tiene que pagar. No importa que la fecha de emisión diga 10 de febrero. Lo está cobrando el lunes 8. Se lo tiene que pagar. Porque es pagadero a su presentación. O sea, a la vista. Entonces, todo cheque que sea girado con una fecha posterior, se entiende que será pagadero a su presentación. Entonces, cuando se presenta un cheque postdatado anticipadamente a su fecha, el banco debe atender su pago total o parcial si existe provisión de fondos. Así está establecido en el 720 del Código de Comercio. 720. El banco estará obligado en sus relaciones con el librador a cubrir el cheque hasta el importe del saldo disponible, salvo disposición legal que lo libere de tal obligación. Si los fondos fueran disponibles, dice el 720, si los fondos disponibles no fueran suficientes para cubrir el importe total del cheque, el librador deberá ofrecer al tenedor pago parcial hasta el saldo disponible. El 721 dice, aun cuando el cheque no hubiera sido presentado en tiempo, el librado deberá pagarlo si tiene fondos suficientes del librador
o hacer la oferta de pago parcial siempre que se presente dentro de los 6 meses que sigan a su fecha. Entonces, cuando usted va a cobrar un cheque, usted tiene derecho a algo. Viene el cajero y le dice, no se lo puedo pagar porque no hay fondos. No hay fondos. Entonces usted le dice, cajero, ¿cuánto tiene? Ah, no, eso no puedo. No puedo decirle eso porque eso hace parte de la reserva bancaria. No, señor, aquí no hay reserva bancaria. Yo estoy cobrando un cheque. Usted me dice que no tiene fondos. Entonces ofrézcame pago parcial, señor cajero. ¿Cuánto tiene? Y yo miro a ver si lo recibo o no. Porque si voy a cobrar un cheque de 1 millón de pesos y el cliente tiene 100,000 pesos, pues bueno, yo digo, no, esa plata no me sirve. ¿Y para qué me ofrece pago parcial? Pero ¿qué tal que tenga 999,999? Inmediatamente le digo al cajero, oiga, ofrézcame pago parcial. Yo le recibo esa plata. Listo, págueme. Págueme hasta los 800,000 que tiene o hasta los 900,000 que tiene, no importa. Me paga y ponemos la anotación de que quedó un saldo de 100,000 o un saldo de 200,000 pesos insolutos. Entonces esa es la obligación del banco, de ofrecer pago parcial. Ahora uno tiene la libertad de pedirle al banco y decirle, banco, ofrézcame pago parcial. Y el banco no puede salir con el cuento de que es que eso hace parte de la reserva bancaria. No, señor. Yo necesito saber si el señor tiene plata. ¿Y cuánto tiene? Yo necesito 1 millón de pesos. Ah, no, mire, es que tiene 700,000 pesos. Listo, se los recibo. Entonces usted me hace un pago parcial por 700,000 y ponemos una nota que quedó insoluto, que quedó por pagar 300,000. Que me pagaron 700 y que falta por pagar 300,000 pesos. Entonces, ese es el comportamiento que se debe tener con los bancos y con el giro. ¿En qué consiste la presentación de un cheque en Cámara de Compensación? En Bogotá, los bancos hacen Cámara de Compensación en el Banco de la República. En las otras ciudades, si hay Banco de República, no hay problema. Pero si en esas ciudades no hay Banco de la República, entonces la Cámara de Compensación se hace en el Banco Agrario. Entonces, el fenómeno de la compensación tiene su fundamento en el Código Civil Colombiano, artículo 1714. Vamos a buscar Código Civil, artículo... estos códigos son muy pesados. Artículo 1714. Que nos va a hablar de la compensación. Vamos a ver aquí. $710, $714. Se llaman frutos naturales los que da la naturaleza, ayudada o no de la industria humana. Es que no es 714, es 1714, eso es distinto. Artículo 1714 del Código Civil Colombiano.
1714. El Código Civil, en el artículo 1714, nos va a hablar de la compensación. Dice 1714, cuando dos personas son deudores una de otra, se opera entre ellas una compensación que extingue ambas deudas, del modo y en los casos que van a explicarse. O sea, sigue el 715, habla de la compensación legal. 716, requisitos respecto de obligaciones recíprocas. De 17 y 17, compensación por mandatario. Y así. Entonces, ¿qué es la compensación? Cuando dos personas son deudoras una de otra, se opera entre ellas una compensación que extingue ambas deudas del modo y en los casos que van a explicarse en los artículos subsiguientes. Entonces, el fenómeno de la compensación tiene su fundamento, tiene su sustento en el Código Civil colombiano, artículo 1714, cuando después dispone que si las partes son recíprocamente acreedoras y deudoras, obra el fenómeno de la compensación. Esto es, que las deudas de una parte contra otra se extinguen hasta concurrencia de la que tenga menor valor, o si ambas fueren equivalentes, se mirarán extinguidas las deudas recíprocas. Entonces, cuando dos personas son deudoras una de otra, se opera entre ellas una compensación que extingue ambas deudas del modo y en los casos que se van a explicar. Entonces, si bien es cierto que la compensación obra por el solo ministerio de la ley y aún sin conocimiento de ambas partes, las deudas deben reunir las siguientes calidades. Que ambas deudas sean en dinero. Que las deudas sean líquidas. Y que las deudas sean exigibles, es decir, que en el momento actualmente exigibles. La compensación ha sido recogida por el artículo 719 del Código Comercio. Dispone 719. La presentación de un cheque en Cámara de Comercio surtirá los mismos efectos que la hecha directamente al librado. Era apenas natural que el Estatuto Comercial, el Código Comercio, dada la magnitud y volumen de la actividad bancaria, incluyera la figura de la presentación al pago de un cheque en Cámara de Compensación. Entonces, tenemos que decir que todos los bancos en su actividad diaria reciben en calidad de girado cheques pagaderos por ventanilla y otros que obrando como cuenta depositarios son los que se van, no se cobran por ventanilla, pero los que sí van a una cuenta bancaria. Entonces, al final del día, se tiene que cada banco está en la obligación de cruzar cuentas con los demás bancos con el propósito de liquidar los créditos hasta concurrencia del menor valor, dejando en claro los valores que un banco le debe a otros. Entonces, en Cámara de Compensación se encuentran los bancos. Entonces el uno le dice, oiga, yo, Bancolombia, tengo tantos cheques a mi favor del Banco de Occidente. Banco de Occidente, ¿cuántos cheques usted tiene a su favor del Banco de Colombia? Entonces, que yo tengo cheques del Banco de Occidente a mi favor por valor de 500 millones y usted tiene cheques míos a su favor por valor de 300. Entonces resulta que aún queda un saldo de 200 millones
a cargo del Banco Occidente y a favor mío. Entonces, a favor mío, yo Banco de Colombia. Entonces eso se hace todos los días y ahí se van llevando las cuentas. Lo que un banco le sale a deber mensualmente a otro banco. Y así sucesivamente. Entonces esto se hace en el Banco de la República. Pero en las ciudades donde no hay Banco de la República, la Cámara de Compensación se hace en el Banco Agrario. Antes se hacía en el Banco Popular, pero como ya no hay Banco Popular, entonces esas atribuciones se las pasaron a la Caja Agraria, hoy Banco Agrario. ¿Ok? Bueno. Bueno, pues aquí hay unos temas de revocatorio. ¿Cuándo existe? Porque eso se presenta, ¿no? Que el cuentacorrentista le da orden al banco de no pagar un determinado cheque. Entonces, la facultad de que goza el librador para impedir el pago es un instrumento frágil que puede utilizarse con gran facilidad y frecuencia para incumplir deliberadamente los términos de un acuerdo civil comercial. Entonces, la ley ha establecido que la orden de no pago tenga un motivo justo. Esto es determinante para impedir el pago del cheque. Así, no podrá ser alegada cualquier causa para revocar la orden de pago, sino que deberá sujetarse a los móviles determinados por la normatividad. Las órdenes injustas o injustificadas de no pago hacen que el librador incurra en responsabilidad patrimonial y punitiva. Con suma claridad se ha dicho que cuando un tercero solicita al girador que emite la orden de no pago de un cheque, el librador no podrá darla antes que transcurran los plazos de presentación para el pago del título. El sujeto activo del reato de fraude mediante cheque solo puede ser el librador, puesto que es quien ha celebrado el contrato de cuenta corriente con el girado. Que se murió el cuentacorrentista y ya había girado un montón de cheques. ¿Será que esos cheques se pagan o no se pagan? Entonces, decimos así de entrada que la muerte o la incapacidad del librador no impide el pago del cheque. Puede suceder que girado el cheque fallezca el librador sin que el título hubiera sido presentado para su pago al banco. La jurisprudencia y la doctrina han sido uniformes en afirmar que estos eventos, muerte o incapacidad que sobrevenga al librador una vez creado el título, no pueden servir de eximentes de la responsabilidad que tiene el banco de pagarlo para darle seguridad a su circulación, a la posesión del derecho respecto de terceros, que podrían salir perjudicados si el título resultara afectado por las circunstancias personales que padeciera el librador. Si bien es cierto que a la muerte del girador se termina el contrato de cuenta corriente bancaria y que los dineros afectos a ellos forman parte del patrimonio herencial, el girado está en la obligación de pagar los cheques
que hubiera girado el cuentacorrentista siempre que existan fondos para ello y se presenten en el término legal para su pago. Entonces, si el librador fallece, pero ya ha emitido su consentimiento, ya ha girado cheques, entonces esos cheques hay que pagarlos. Bueno, se habla de la presentación del cheque para su pago y se habla del protesto. Recordemos qué es el protesto del cheque. La formalidad del protesto no se encuentra definida tan fácilmente. Encontramos artículos que hablan del protesto. Miremos el 727. Dice el 727 del Código Comercio. La anotación que el librado o la Cámara de Compensación ponga en el cheque de haber sido presentado en tiempo y no pagado totalmente, surtirá los efectos del protesto. Entonces, ese es el protesto. Si se pone una anotación en el cheque de haber sido presentado en tiempo y no pagado total o parcialmente, esta anotación surte los efectos del protesto. Entonces, el protesto de cheques no es otra cosa que lo que conocemos con el nombre de protesto bancario, es decir, la nota o sello que se coloca en el reverso del cheque o en una hoja de herida, la cual expresa el no pago del cheque es decir, el no pago del cheque, así sea parcialmente. Entonces, cuando yo presento un cheque para su pago en los 15 días siguientes a la emisión, estoy cumpliendo con lo que ordena la ley. 15 días para presentarlo para su pago. No me lo pagan. Entonces la ley me dice, tiene otros 15 días para que lo proteste. Pero realmente no es la ley. Es la doctrina de los autores que dice que por analogía, si tengo 15 días para la presentación para su pago, igualmente tengo 15 días para la presentación para su protesto. Entonces, ese es el protesto del cheque. Entonces, si el cheque no se presenta en tiempo para su pago y no se protesta en tiempo, al cheque le ocurre el fenómeno de la caducidad. ¿Caducidad de qué? Caducidad de la acción cambiaria. Entonces ese cheque no lo pueden pagar. No lo pueden pagar, ¿por qué? Porque no reúne los requisitos de presentación para el pago ni los requisitos de la presentación para el protesto. El banco puede protestar un cheque poniéndole un sello que diga protesto por fondos. Listo. Entonces, ese cheque fue protestado por fondo. O se le pone en una hojita que se le pega al cheque con la anotación
de no haber sido pagado el cheque pese a haber sido presentado en tiempo. Entonces, esa hojita adherida al cheque se tiene como protesto. Porque el protesto es un acto del banco librado provisto de efectos jurídicos. Entonces, esa anotación que le pone el gerente al cheque, ese es el protesto. ¿Cómo debe realizarse el protesto? Si el cheque es consignado en cuenta, se deben levantar los sellos de canje y el librado deberá hacer constar después la causa del no pago a efecto de que se entienda realizado el proceso. Cuando un cheque contenga la anotación de protestar en caso de no pago, debe tenerse presente que procede el protesto del cheque si se presenta por ventanilla para su pago, por lo que el banco librado, habiendo causa, deberá protestar. ¿Cómo debe realizarse el protesto? No existe en nuestro ordenamiento comercial una norma específica que regule la oportunidad para practicar el protesto del cheque, por lo que tenemos que valernos de la interpretación analógica de las disposiciones relativas a la letra de cambio contenidas en el artículo 703 del Código de Comercio sobre el mismo asunto, a fin de aplicarla al caso particular de este título de valor que es el cheque. Por ello, creemos que el protesto por las causas determinadas procede de entre los 15 días siguientes al vencimiento, o sea, cuando se protesta. Creemos que el protesto por las causas determinadas procede de entre los 15 días siguientes al vencimiento, contado tal plazo en días comunes y de conformidad con lo indicado en el 718 del Código de Comercio sobre oportunidades para la presentación al pago del cheque. ¿Dónde debe realizarse el protesto? Tampoco aparece claro entre las disposiciones relativas al cheque ninguna que haga referencia al lugar en donde se deba practicar el protesto. Entonces, ¿qué dice el 699 del Código de Comercio? El protesto se hará en los lugares señalados para el cumplimiento de las obligaciones o del ejercicio de los derechos consignados en el título. Lugar. Bueno. Bueno. Bien. Creación y forma del cheque. ¿Cuál es la vía para lograr la efectividad del pago de un cheque? Entonces, la vía es el proceso ejecutivo, el proceso de ejecución. Miremos el artículo
739. A ver, no sé, 739, es 793. 793. El cobro de un título valor dará lugar al procedimiento ejecutivo sin necesidad de reconocimiento de firmas. Entonces usted inicia el cobro de un cheque a través de un procedimiento ejecutivo y no hay necesidad de reconocimiento de firmas. ¿Y por qué no hay necesidad del reconocimiento de firmas? Porque se goza de la presunción de autenticidad de la firma. Entonces la firma puesta en un cheque está amparada por presunción de autenticidad. No toca demostrar que esa es la firma del cuentacorrentista, del deudor, no, sino que se tiene como una firma auténtica. Y con base en eso se inicia el proceso ejecutivo. No. Entonces el 793 nos dice el cobro de un título o valor dará lugar al procedimiento ejecutivo. Entonces, ¿cómo se cobra un cheque? A través de un proceso ejecutivo, sin necesidad de reconocimiento de firmas, porque goza, la firma del cheque, goza de la presunción de autenticidad. Pero, ¿qué es propiamente la caducidad de la acción cambiaria? Siguiendo aquí la teoría general de las obligaciones. Lo normal es que las obligaciones se cumplan espontáneamente por quienes las adquirieron y se cumplan mediante la solución o pago efectivo. Porque ustedes saben que el pago es el cumplimiento de la obligación. Pago es el cumplimiento de la obligación. Entonces, solución o pago efectivo. Entonces, si el sujeto pasivo no lo cumple o no se halla en cumplirlo, entonces el acreedor puede recurrir al órgano jurisdiccional del Estado a través de un proceso ejecutivo para reclamar su derecho y hacer el pago, hacer efectivo el pago por la vía coactiva. Y entonces ese reclamo se interpone mediante el ejercicio de la acción cambiaria, que debe estar precedida de una serie de requisitos. Bueno. ¿Quién declara la caducidad y contra quién se ejerce? La caducidad puede ser declarada de oficio por el juez, es decir, sin mediar petición de parte. Al contrario de lo que ocurre con la prescripción, pero que también puede ser alegada por la parte demandada. Entonces, primero, la caducidad la puede declarar un juez de forma oficiosa. Y si no, la puede declarar la parte interesada, por ejemplo, la parte demandada. A la pregunta, ¿el término de caducidad se puede interrumpir?
la caducidad? La respuesta es no. El artículo 788 del Código de Comercio nos responde a ese interrogante cuando dice 788. 788. Los términos de que depende la caducidad de la acción cambiaria no se suspenden, sino en los casos de fuerza mayor y nunca se interrumpen. Entonces, a la pregunta, ¿el término de la caducidad se puede interrumpir? La respuesta es no. Los términos de que depende la caducidad de la acción cambiaria no se suspenden, sino en los casos de fuerza mayor o caso fortuito, y nunca se interrumpe. Entonces, ¿el término, la caducidad, se puede interrumpir? No, no se puede interrumpir. Los términos de la acción cambiaria no se suspenden. La caducidad no se interrumpe. Esas son unas reglas de oro para entender la acción cambiaria. Hay un proceso ejecutivo. La pregunta es, ¿se puede proponer como excepción la caducidad de la acción cambiaria en ese proceso de ejecución? La caducidad de la acción cambiaria por falta de presentación oportuna del cheque para su pago o por no acreditar la diligencia de protesto en las circunstancias de tiempo, modo y lugar establecidos en la ley, tienen la doble condición de poder ser declarada oficiosamente por el juez o de alegarse y demostrarse por petición de parte. Ahora bien, en orden a responder la pregunta, si la parte demandada no formula la caducidad de la acción, el juez puede decretarla una vez cumplido el examen previo del título y la demanda de ejecución, en cuyo caso se abstendrá de dictar orden o mandamiento de pago por la vía ejecutiva. Pero si por el contrario es la parte demandada la que propone la caducidad, debe hacerlo dentro del término que existe para formular excepciones mediante la petición de su declaratoria como excepción previa. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cansados estamos? Bien, doctor, bien. Bien, doctor, aquí Bien, escuchándolo. doctor. Pues son las 9:30. Digamos que 15 minutos más, o sea, faltando un cuarto. Podemos dar por terminada la clase para que ustedes tengan tiempo de transportarse. Pero no hay toque de queda. Entonces, los que quieran ir a las casas tienen que salir a coger el Transmilenio. Entonces, siquiera unos 10, 15 minuticos antes. Hay un tema que es la prescripción de la acción cambiaria en el cheque. Entonces, el tema es prescripción de la acción cambiaria. Entonces, ¿qué es la prescripción extintiva de una obligación? Me pico ya una. Clau, ¿me regalas un poquito de bicarbonato? ¿Qué es la prescripción extintiva de una obligación? Tenemos que acordarnos del Código Civil
nuestro ordenamiento establece dos tipos de prescripciones. Uno encaminado a la adquisición de un derecho. Prescripción adquisitiva del derecho. Y otro es la prescripción extintiva de una obligación. Con respecto a la prescripción extintiva, el Código Civil, en sus artículos 2535 y 2539, hace alusión a ella y expresamente la define como un modo de extinguir las acciones y derechos ajenos por no haberlos ejercido durante cierto tiempo. Entonces, la prescripción extintiva, un modo de extinguir las acciones y derechos por no haberlos ejercido durante cierto tiempo. Entonces, el fundamento de esa prescripción estriba en que en la órbita del derecho no es posible que queden situaciones sin definición. Cuando el titular de un derecho o acción abandona su cumplimiento o exigencia de manera tal que las obligaciones se regimen por el transcurso del tiempo, es decir, por la prescripción. El efecto liberatorio de la prescripción extintiva se funda pues en la negligencia o abandono que el titular hace de su acción o derecho. ¿Qué es la prescripción de la acción cambiaria? El 730 del Código de Comercio consagra la prescripción de la acción cambiaria. Permítanme un segundito. Yo me tomo un poco de agua con bicarbonato porque tengo una gastritis que me está notando. $730. Código de Comercio. Busquemos a ver qué dice el 730. Prescripción de la acción cambiaria. Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben. Las del último tenedor en 6 meses contados desde la presentación. Las de los endosantes y avalistas en el mismo término contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque. Esa es la prescripción de la acción cambiaria. Entonces, a la pregunta, ¿qué es? Entonces debemos responder. La prescripción de la acción cambiaria es una sanción que debe pesar sobre el tenedor, los endosantes, los avalistas cuando, habiendo cumplido con los requisitos para obtener el pago del cheque por ministerio de la ley, dentro del tiempo señalado en la ley, deja que el tiempo transcurra y no instauran la acción de recaudo, pudiendo estar perdiendo de esta forma los derechos contenidos en el título. ¿Qué requisitos necesarios tenemos para que obre la prescripción de la acción cambiaria en el cheque? Al decir de la mayoría de los tratadistas nacionales, la prescripción que se predica de la acción cambiaria directa o por vía de regreso requiere no haber caducado, esto es, que la presentación para el pago del cheque y las diligencias de protesta se hayan cumplido en tiempo.
como dice el 718. Miremos a ver, 718. Los cheques deberán presentarse para su pago dentro de los 15 días a partir de su fecha, si fueren pagaderos en el mismo lugar de su expedición. Dentro de un mes, si fueren pagaderos en el mismo país de su expedición, pero en lugar distinto al de este. Dentro de 3 meses, si fueran expedidos en un país latinoamericano y pagaderos en algún otro país de América Latina. Y dentro de 4 meses, si fueran expedidos en algún país de Latinoamérica para ser pagados fuera de América Latina. Entonces, como dije, la mayoría de los tratadistas nacionales consideran que la prescripción que se predica de la acción cambiaria directa o por vía de regreso requiere que el cheque no haya caducado, es decir, que se haya hecho la presentación para el pago del cheque en tiempo y que el protesto se haya cumplido también en tiempo. Entonces, la acción cambiaria de regreso proveniente del cheque prescribe en cuanto no se ejerza dentro del término establecido en la ley para ello. Respecto del 730 del Código, podemos sostener que el término de prescripción de la acción cambiaria regresiva contra el tenedor, endosante o avalista es de 6 meses. Lo que ocurre es que para el tenedor se empieza a contar el término de manera distinta que para los endosantes y avalistas, pues mientras que para el primero comienza a partir del día de la presentación oportuna del cheque para su pago, para los endosantes y avalistas se inicia al día siguiente en que lo paguen. Si el último tenedor dentro del término señalado, que son 6 meses, no procede al cobro judicial del cheque para evitar que la notificación del mandamiento ejecutivo produzca la suspensión del término de prescripción, el fenómeno adquiere plena entidad jurídica y deja sin eficacia el título para su posterior recaudo. En cuanto respecta a los endosantes y avalistas que en virtud de su firma debieron pagar el cheque, es claro que si se abstienen de perseguir el reembolso en el plazo anotado y en la forma establecida para ellos, su acción cambiaria prescribe. ¿Cómo se cuenta el término de prescripción de la acción cambiaria? Aquí tenemos que decir que la jurisprudencia y la doctrina no han sido precisamente uniformes en cuanto al sistema que determina a partir de qué momento debe empezarse a contar el término de prescripción, dadas las diferencias que resultan de los artículos 718 y 721 del Código de Comercio, según se mire la situación respecto del último tenedor o de los endosantes o avalistas. Es decir, así empieza a contarse. Y entonces para eso se leen los artículos 718 y 721. 718 trae los términos para la presentación: 15 días, 1 mes, 3 meses y más de 4 meses, según donde sea girado el cheque. Y el 721 nos dice: aun cuando el cheque no hubiera sido presentado en tiempo, el librado deberá pagarlo si tiene fondos suficientes del librador o hacer la oferta de pago parcial, siempre que se presente dentro de los 6 meses que sigan a su fecha. O sea, que se presenten dentro de 6 meses antes de que caiga la prescripción de la acción cambiaria del cheque. Bueno, muchachos, falta un cuarto, faltan 15 minutos para las 10. Entonces, demos por terminada esta clase para que tengan tiempo de salir y tomar el Transmilenio
para que no se haga más tarde, especialmente para las niñas que a esta hora están en clase y que tienen que viajar a sus casas. Bueno, entonces una feliz noche a todos, que descansen y si Dios nos la presta el lunes volvemos a hablar. Gracias. Profesor, muy amable, que descanse. Gracias, doctor. Muy Gracias amable. a ustedes. Buenas noches, profe. Gracias. Gracias pues. Gracias. Finalizar.